Les queremos compartir algunos datos, indistintamente que el próximo año, como corresponde acorde a nuestra normatividad, tenemos que rendir cuentas a la Asamblea Legislativa, pero no queríamos dejar de hacer un corte al día de hoy sobre las acciones y actividades que estuvimos desarrollando del 5 de noviembre del 2013 a este 5 de noviembre del 2014. Les van a dar este material y los datos con todo gusto y estaremos presentando también algunos datos de este lado. ¿Con quién? Perfecto. Tenemos, por parte del programa de defensa, se dieron más de 33.933 servicios a la ciudadanía y en las unidades desconcentradas norte, sur y oriente se brindaron 3.192 servicios. Hemos querido fortalecer los aspectos de estar más cerca de las personas y estamos también revisando en las áreas desconcentradas el tener una modalidad que no solo pase por la captación de las quejas que se pudieran llegar, sino también hacer actividades con sociedad civil y educación. En cuanto al Ombus Móvil, tenemos la participación de 354 eventos. Hay que recordar que la comisión solo contaba con 2 unidades móviles, en este año contamos con 4. Vamos a hacer una solicitud muy expresa a la Asamblea al momento en que hagamos la solicitud de presupuesto para poder tener 4 Ombus Móvil más, dejando esta gestión con 16 para que podamos tener este tipo de actividades que permiten acercarnos más a las personas en los lugares más aislados de las zonas desconcentradas o de la propia oficina que tenemos aquí en la comisión. Reitero, tuvimos 354 eventos, muy importante, 226 colonias estuvimos participando. Una actividad muy importante que se hizo con el Ombus Móvil fue el acompañamiento en las diversas manifestaciones, mítines que se estuvieron desarrollando en la ciudad, y tenemos más para que se den una idea de cómo se dio toda esta articulación y circulación de los Ombus Móvil, más de 14.500 kilómetros recorridos en la propia Ciudad de México. En cuanto al programa de defensa, se han llevado más de 200 reuniones de trabajo. Hay que reconocer que una parte que se fue fortaleciendo en esta gestión fue la articulación con todas y cada una de las autoridades de los 3 poderes y organismos autónomos que existen en nuestra ciudad, a efecto de generar esta articulación en el cumplimiento no solo de las recomendaciones, sino sobre todo en medidas de política pública y articulación. En estas reuniones también de trabajo se tuvo con diversas instancias internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el relator de las Naciones Unidas sobre tortura, el relator sobre los derechos de los migrantes y también la relatora de los derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, así como el relator para personas privadas de la libertad. Siguiendo en el programa de defensa, destacar algunas de las acciones que simbólicamente se fueron dando en las diversas áreas. Se dio por primera vez la notificación braille en la tercera visitaduría. Era un pendiente que teníamos como institución en materia de accesibilidad, así que fortalecimos y después de 21 años de existencia de una comisión pudimos lograr dar la primera notificación en este formato para personas que en su momento no tienen una accesibilidad visual, con lo cual estamos fortaleciendo en los hechos también este compromiso que debemos tener con personas en estos contextos. En cuanto a la cuarta visitaduría, que maneja muchos en temas de grupos vulnerables, se recibieron más de 800 quejas. Es interesante porque ahí tenemos personas en situación de calle, tenemos niñas y niños y personas que pueden tener alguna vulnerabilidad. Y también se tienen actualmente más de 1.300 quejas relacionadas con violaciones graves de derechos humanos, como tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y otras temáticas que se están documentando actualmente. Y otra parte que teníamos también pendiente y que se actualizó en este periodo fue el catálogo de derechos humanos laborales. Hemos diseñado con la quinta visitaduría general toda una serie de acciones para visibilizar y dar a conocer qué se puede atender en materia de derechos humanos laborales que se había dejado de visibilizar y de tener una forma muy precisa para poder documentar estos casos. Este será un reto de esta gestión que queremos que sea un signo distintivo, el generar las mejores condiciones para que en esta ciudad los derechos humanos de las personas también pasen por la revisión en materia laboral.
En cuanto a las recomendaciones, al día de hoy, en el corte que tenemos, se han emitido 11 recomendaciones, de las cuales fueron 37 expedientes en los que se favorecieron a 83 personas víctimas que se derivó de estas recomendaciones. No obstante, antes de cerrar el año, prevemos la emisión de un total ya de 15 recomendaciones en este 2014, con miras a generar de manera ya más estructurada un compromiso de gestión, parte por la mejora técnica y el rigor que se tiene en cada una de las recomendaciones, donde los puntos recomendatorios se convierten en dos ejes. Por un lado, mejoras estructurales que vemos y detectamos que pueden generar nuevas violaciones a derechos humanos, y por otra, el enfoque directo a la víctima, donde también estamos diseñando ya el barómetro, cuando tengamos también el corte de las aceptaciones de este año, a efecto de que podamos contar con una forma visual, amigable y accesible a las personas, para que conozcan qué autoridades cumplen y qué autoridades siguen con pendientes en las recomendaciones que se emitan por esta institución. Derivado de esto, se han aceptado 7 de las recomendaciones, las demás están en periodo de aceptación, y confiamos, por un lado, que se acepten, pero por otro, que cada uno de los puntos recomendatorios sean atendidos en su momento. El caso de la Dirección Ejecutiva de Seguimiento, que tiene a cargo esta responsabilidad, ha sostenido más de 148 reuniones interinstitucionales y 226 reuniones también con las personas peticionarias y víctimas. También ha manejado 144 visitas de verificación en lugares de agencias del Ministerio Público, juzgados cívicos, centros de reclusión, unidades médicas y 200 consultas de expedientes, así como el acompañamiento en 40 ocasiones a personas peticionarias. Queremos destacar también que una acción no solo se detona cuando hay violación grave en recomendación, hay también acciones de conciliación y hay acciones inmediatas que podemos encaminar, y es algo de lo que nos hemos abocado en las medidas preventivas. También, y hay que destacar como un pendiente que teníamos en la institución, el programa de equidad de género y derechos humanos. Se acaba de crear en la institución el área específica que va a atender la igualdad de género, con un plan de acción de 27 propuestas. Una revisión que se hizo en el marco del programa de derechos humanos fue justo los grandes temas que teníamos como institución en el marco de las líneas de acción del propio programa. El tema de género era uno de estos grandes pendientes, y estamos ya impulsando estas acciones con, reitero, 27 propuestas que se van a estar encaminando a partir, ya se han hecho algunas internamente, pero a partir del próximo año ya de manera institucional. Y también una parte de las propias acciones en un ambiente de la propia comunidad en la comisión. Se han reforzado cuestiones de básquetbol, de fútbol, hemos tenido diversas actividades, porque finalmente también es generar un ambiente de reconocimiento, pero también un ambiente armónico para quienes todos los días tienen el compromiso de la defensa y promoción de los derechos humanos. En cuanto al programa de promoción, en otra parte sustancial que tiene la propia comisión, se han atendido a más de 3.602 servidores públicos desde el área de educación, y también con el programa Aprende DH se reportan más de 1.181 servidoras y servidores públicos y 635 personas de sociedad civil, con más de 42 cursos en línea. Vamos a fortalecer, estamos generando el nuevo sistema y plataforma virtual para reforzar la accesibilidad de los cursos a todas las áreas, que de una manera amigable, con un sistema pedagógico adecuado, para que vea el servidor público, la servidora pública, una opción de profesionalización y de ventaja el manejar y conocer los derechos humanos. En el caso del programa de promoción en el rubro de educación, se tuvieron también promotores y promotoras con el curso Herramienta para la Formación Justo de Promotoras y Promotores, porque eso nos permite reproducir los conocimientos a través de la capacitación del propio personal, que asimismo lo vuelve a replantear cuando se acerca a diferentes aspectos donde, por las restricciones que tendríamos nosotros de personal, no podríamos estar en todos los contextos, pero gracias a la reproducción de estos mecanismos podemos llevarlo a cabo. También se ha tenido la participación con México y Centroamérica, con 35 participantes de diferentes países en esa región. En cuanto a temas relevantes, se han llevado diferentes juicios de amparo, con más de 4.264 gestiones en la materia. Se promovieron 2 acciones de inconstitucionalidad, la primera en contra de la adición del artículo 323 del Código Civil, con la cuestión de la alienación parental, situación que actualmente está en trámite, en espera de las periciales que se llevaron a cabo,
y que se determinaron por el propio Poder Judicial Federal, y la segunda acción que se promovió también por la Ley de Movilidad en dos aspectos principales. Uno sobre las cuestiones de accesibilidad para personas con discapacidad y otro en el planteamiento que queremos que desarrolle la propia Corte sobre cómo armonizar la libertad de manifestación con la libertad de tránsito, que actualmente estamos diseñando la metodología también para hacer la convocatoria en la propia comisión de todas las voces que nos permitan no escoger un derecho, sino garantizarlos de manera equilibrada en una sociedad plural como la nuestra. En cuanto a transparencia y rendición de cuentas, la Comisión recibió un total de 839 solicitudes de información pública y datos personales, que tuvo un incremento de un 29% más que en los 2 años anteriores. En este sentido, hemos generado lo que es la ruta de la transparencia proactiva, próximamente se lo estaremos presentando, donde lo que queremos es que una vez que se llegan las solicitudes, no esperar a que lleguen nuevas, sino que ya tengan accesibilidad inmediata en el propio portal. Por otro lado, generar el portal de transparencia como una vía de socialización de los derechos humanos, en donde no solo esté la fiscalización que debe existir en materia de recursos públicos, sino todos los aspectos que puedan serles útiles a los usuarios en materia de derechos humanos. En cuanto al diálogo legislativo, hay que reconocer que se dio de manera inédita un acercamiento con todos los grupos parlamentarios, varios de ellos acudieron a la propia comisión, no dejamos de atender a lo que fue el seguimiento a iniciativas. Hay una parte que queremos hacer en la parte preventiva y de fortalecimiento que abona el ejercicio de la comisión. En vez de presentar acciones de inconstitucionalidad porque alguna ley carece o tiene alguna situación que pudiera vulnerar derechos humanos, lo que hemos estado tratando de generar con actores estratégicos en la Asamblea es conocer las propuestas legislativas, sin importar incluso de qué partido o de qué cantidad de votos pudieran tener, para desde la visión de derechos humanos hacer un análisis, hacer un intercambio de información, generar los foros con sociedad civil, que esa es una parte muy importante, para efectos de hacer una articulación. Y no nos quita nuestra facultad, eso sí, que en caso de que no pudieran ser atendidas las propias observaciones, tendremos nosotros la posibilidad de seguir iniciando las acciones de inconstitucionalidad. Pero confiamos y en esta parte hemos estado acompañando toda esta parte legislativa a nivel local y de manera muy respetuosa hemos también hecho pronunciamientos públicos en materia federal en la ley de Telecom y la propia ley preferente que se envió de niñas y niños. Desde, insisto, la visión de derechos humanos que abone en las discusiones que se llevan a cabo. En cuanto al tema de rezago, hay un dato que hemos estado señalando cuando empezamos a hacer el diagnóstico de la propia institución. Teníamos un desfase de hasta 7 años en expedientes de queja que hemos logrado abatir con aproximadamente el 40%, con lo cual de 2.314 quejas que se tenían en 2013 se logró reducir al número de 1.460 expedientes. El compromiso institucional es que antes de que concluya esta gestión no habrá un rezago mayor a 2 años, considerando que estamos recibiendo la institución hace un año con 7 años de desfase. No podemos ser como institución un factor de retraso porque finalmente nos podemos convertir en un elemento más para que no se garanticen los derechos humanos. Eso es un compromiso institucional desde el programa de defensa y las visitadurías de atender y eso sí, llevar diligentemente las documentaciones, resguardar los datos sensibles, pero emitir con oportunidad, ya sea la conciliación o en su momento por violación grave, la recomendación. Otro aspecto también en cuanto a la situación de la gestión, en materia de administración se hizo todo un balance para manejar medidas de austeridad, lo cual nos tuvo un ahorro de 4 millones de pesos que se han logrado reorientar en esta gestión. Una de ellas muy importante fue una convocatoria que se hizo a sociedad civil en temas de género, con los cuales se vieron beneficiadas para completar sus propios proyectos y todo esto fiscalizable y también un reconocimiento a nuestro consejo que tenemos en la comisión, quienes fiscalizan y revisan toda la parte de la gestión presupuestal y autorizan cuando se tienen estos insumos la canalización de los presupuestos también de manera transparente. Otro tema también que hay que destacar a la fecha en cuanto a la equidad de género de los que componemos esta noble institución, existe un equilibrio de género con un personal del 50% mujeres y 50% hombres, con otro aspecto también destacable que tiene que ver con que titulares tienen un 60% de género femenino y 40% masculino. Indistintamente del género, lo que hay son perfiles bastante
destacables, y otra parte también en el programa de defensa, el hecho de que los que componen las 7 áreas de este programa, 5 son personas con una antigüedad de hasta 19, 18 años en la institución, con lo cual tenemos la capacidad de generar un aspecto de reconocimiento a la experiencia, a la trayectoria y el compromiso que finalmente fortalece a la propia institución. En cuanto al diálogo con sociedad civil, reiteramos, y es una parte con las que hemos mantenido constante diálogo y retroalimentación, con más de 200 organizaciones, sociedad civil, más de diversos espacios, más de 16 agendas temáticas. Lo que hemos tratado de fortalecer, y es un eje estratégico, en esta ciudad la sociedad civil pesa y la sociedad civil hace incidencia en política pública. Para nosotros es un actor estratégico mantener y fortalecer todas las vías, eso sí, de manera plural e incluyente, para efectos de poder posicionar todos los temas de la propia ciudad en este contexto. Y son también actores estratégicos cuando hemos estado acompañando manifestaciones, cuando hemos visto temas de LGBTI, temas de género, temas de personas en situación de calle, porque finalmente tienen los diagnósticos de los problemas que se presentan en la ciudad y nos permiten acercarnos y coadyuvar para fortalecer cada uno en sus ámbitos de injerencia. Ahora, en cuanto a avances de objetivos también, hemos tenido reuniones con más de 300 organizaciones, también tenemos que se han atendido a 226 colonias ubicadas en 16 delegaciones con el Ombus Móvil, insisto, con articulación también con sociedad civil. Y otra muy importante, la visibilización. Un estilo de gestión que hemos querido manejar es no la declaración fácil, pero sí la declaración documentada. Y otra más importante, aquellos temas que posiblemente no estén en la agenda mediática del contexto, pero que ameritan la misma difusión. Todos los derechos de todas y todos son iguales en esta institución, y gracias a ustedes, también es un reconocimiento que les queremos hacer, son nuestro principal medio para difundir, visibilizar y poner en el foco de la opinión pública muchísimos temas que no pasarían por la agenda si no se ponen en el escenario público. Y ahí es una parte que hemos tratado de identificar. Una de ellas fue la visita que hicimos el 7 de marzo a reclusorios femeniles, primera vez que un ombudsperson visita directa y entra a instalaciones de reclusorio a verificar las condiciones en las cuales estaban llevando todo el tratamiento que tienen las personas para su rehabilitación. Es un ejemplo. Otros son el tema de acercarnos de manera más directa para que se visibilice, pero también se genere esta conciencia y esta empatía en la defensa y protección de los derechos humanos. Otra y muy importante que estuvimos haciendo durante este año fue mostrar que la Ciudad de México puede tener manifestaciones plurales sin que tengan que concluir en violencia. Hemos podido lograr que con una articulación con la propia sociedad civil, con los propios grupos que tienen el legítimo derecho de manifestarse y expresarse libremente, se pueda hacer de una manera en que no se corra el riesgo, que por hechos aislados pareciera que tuviéramos que renunciar a la libre manifestación, porque todo repara en ese escenario. Se hizo, ustedes lo han podido validar en los diferentes acompañamientos, hubo más de 85 movilizaciones que acompañó la propia comisión, todas documentadas. Estamos revisando el protocolo de actuación de la propia institución, se le va a enviar a la Cruz Roja Internacional para que nos ayude a reforzar el mecanismo de acompañamiento sin que nuestro personal tenga una situación de riesgo. Entonces, este fue un fenómeno que nos permitió mostrar que una articulación con las autoridades, con la sociedad civil, con las propias personas que transitan y habitan en nuestra ciudad, sí puede lograr beneficios para no tener que ceder en nuestros derechos. Y otra, y muy importante, que siempre estará garantizándose por la propia comisión. Ni un paso atrás en derechos adquiridos en esta ciudad, y sobre todo en un contexto de la reforma política por venir, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como ente de Estado, estará más que vigilante y propositiva, tanto en el escenario de plantear los derechos humanos en el capítulo de la Constitución, como en el planteamiento de la mejor institución de derechos humanos conforme a los principios de París, de lo que debe plasmarse en la Constitución de la Ciudad de México en cuanto a la propia comisión. Estaremos muy atentos en esta articulación y siempre visibilizando también las preocupaciones que pudiera haber en la materia. En sí, estos son algunos puntos que queríamos compartir el día de hoy con ustedes. Reconocer a todo el personal es una
muy importante labor y hay que decirlo con toda claridad. La institución tiene más de 21 años de existencia e indistintamente de momentos que pudieran manejarse complejos, no ha dejado jamás de articular, de trabajar y de generar las acciones en beneficio de las personas de nuestra ciudad. En este sentido, no queda más que reconocer que es gracias a las personas que forman parte de esta institución, con las cuales también de manera interna, quizá no se ve visible, pero de manera interna lo saben, se ha creado el nuevo Estatuto Profesional de Derechos Humanos para efectos de la profesionalización de las personas. Se creó también los nuevos lineamientos para que sean por méritos y tuvimos un proceso inédito de concurso externo con verificación externa de la UNAM y de la UAM para que se incorporaran 28 nuevas personas, lo que implicó 60 nuevas confirmaciones también de una regularización de todo el personal. O sea, no solo mandar el discurso, sino las acciones que se pueden validar para consolidar esta noble institución. Y reiterarles pues que de aquí en adelante ya tenemos la planeación 14-17, hay ejes fundamentales, uno de los más importantes en este estilo de gestión, insisto, es prevención, y para la prevención es estratégica sociedad civil, autoridades en una articulación en política pública, tanto en legislativo como también judicial, y no se diga todas las áreas del Poder Ejecutivo. Por otro lado, la cuestión de visibilización, estaremos siempre y de la mano de ustedes dándoles toda la información en temas que sean torales para la materia de derechos humanos, y por otro lado el rigor técnico de las recomendaciones que siguen siendo y seguirán siendo la fuerza de esta institución en la materia de generar incidencia en política pública, pero eso sí, siempre desde el enfoque de la víctima y para las personas a las que nos debemos como institución. Estos son los datos que les queríamos compartir y pues estaría a sus órdenes por cualquier duda o comentario.